Buenas tardes a los amigos del canal. Vamos a continuar con esta serie de videos relacionados con el tema de fundaciones, comenzando en este video con algunas ideas sobre bases aisladas. Las fundaciones directas, que es el primero de los tipos de fundaciones que vamos a tratar, de los grandes grupos, se definirán así en función de los datos del estudio de suelos, si es que los estratos superficiales tienen tensiones adecuadas, admisibles para el nivel de carga de servicio, sin sufrir asentamientos importantes, diferenciales. Eso habrá que evaluarlo en función de la sensibilidad de la superestructura que coloquemos en ese terreno. Es necesario contar con un coeficiente de seguridad adecuado con respecto a las tensiones para el nivel de carga de servicio frente a la falla del suelo, naturalmente, como contamos también con un coeficiente adecuado frente a la falla para vigas, columnas y todo elemento estructural. También es necesario contar con un coeficiente de seguridad adecuado, bastante menos certero, con respecto a los asentamientos, ya sean estos totales o diferenciales, para evitar patologías sobre los elementos no estructurales o patologías ya de mayor gravedad sobre los elementos estructurales, que muchas veces pueden derivar en un colapso o bien en costos realmente muy altos para resolverlos. Respecto a los asentamientos, ya lo hemos mencionado en los videos anteriores, que lo más crítico para la estructura en general lo constituyen los asentamientos diferenciales. Imaginemos que estamos diseñando la fundación de un tanque de agua cilíndrico apoyado sobre una platea sobre el suelo, a nivel del suelo. Entonces nosotros habremos diseñado correctamente el cilindro, la tapa, la base, para el tanque vacío, tanque lleno, eventualmente para algún estado como puede ser el estado sísmico si está ubicado en zona sísmica. Ahora, más allá de todo eso, siempre consideramos, o usualmente así se hace, que la estructura soporte del suelo tiene un comportamiento homogéneo. Entonces, si hay un cierto asentamiento, este sería uniforme. Si acaso esto no ocurre, es un hecho sumamente grave para ese tipo de fundación, ¿sí? Porque puede derivar en cuadros de fisuras que son absolutamente incompatibles con el destino de la estructura, que es una cisterna, un recinto de almacenamiento de agua. Y eso se puede extender por aplicación a columnas que soporten un pórtico grúa, por ejemplo, donde las deformaciones que puede soportar el pórtico grúa para funcionar son del orden de L sobre 800, la luz entre apoyos o L sobre 1000, o muchas otras estructuras, otro tipo de estructuras que tengan mayor sensibilidad. Solo como valores orientativos, para estructuras no del tipo que mencionamos, podemos suponer que si el cociente entre el asiento diferencial en una estructura porticada, por ejemplo, entre dos columnas y la distancia entre los ejes es menor que 1 sobre 500, probablemente no se produzca fisuración en los elementos de cerramiento. Por supuesto que un criterio para minimizar los asentamientos diferenciales entre diferentes bases aisladas, si definimos así las fundaciones de nuestro edificio, es igualar las presiones de contacto para D más L. ¿Sí? O sea, si la columna de la base de la izquierda tiene una carga para D más L a nivel de la fundación de 150 toneladas y la columna de la derecha tiene una carga a nivel de la fundación para D más L de 300 toneladas, probablemente sobre la base de ese criterio, L1 va a ser la mitad de L2. Consecuentemente, el bulbo de presiones que afectan significativamente al suelo de L1 va a ser bastante menor al bulbo de L2. Si acaso el estudio de suelos no detectó y hay estratos que no son homogéneos, y hay por ejemplo un estrato 4 que es un estrato deformable,
producto de este criterio, que en general no es erróneo, puede derivar en un mayor asentamiento en la base 2 con respecto a la 1. ¿Sí? Entonces, este tipo de criterios siempre hay que aplicarlos sobre la base de un conocimiento de cómo es el suelo de fundación y si es homogéneo o no. Y para eso requerimos naturalmente de la información del estudio de suelos correspondiente. Si no llegamos con el estudio del suelo del estrato 4, jamás sabremos que el estrato 4 es un estrato que sufre deformaciones significativas. Entonces, se suele asociar la rigidez del suelo con el módulo tangente inicial de la curva cargas deformaciones sobre un plato de carga sobre el suelo. Si la rigidez aumenta con la profundidad activa en general no supera el mayor ancho de la base. Si por el contrario la rigidez disminuye con la profundidad, esta zona activa puede resultar de dimensiones varias veces mayores a la base. ¿Sí? Consecuentemente, las características del suelo, a igualdad de dimensiones de la base, incide también en la zona afectada. Para definir la tensión admisible sobre una base, entonces, tendríamos que considerar el tamaño de la misma, por un lado, y también la naturaleza de los diferentes estratos. Con respecto a la distribución de tensiones en el terreno, ¿cómo imaginamos o evaluamos la tensión actuante en el suelo? ¿Con qué ley varía bajo la base? Entonces, esta distribución va a depender de la rigidez de la base, del tipo de suelo y también de la intensidad de la carga actuante. Probablemente para el nivel de cargas de servicio de más L sea aceptable un tipo de diagrama y para el nivel de cargas último sea más discutible utilizar ese tipo de diagrama. Lo digo como para que lo pensemos simplemente, porque a veces se utilizan herramientas en forma automática sin hacer una reflexión sobre qué tan acertadas o no son. Si el suelo fuera un medio elástico, podríamos estudiar, en función de la relación de rigideces de la base y el tipo de suelo, base rígida, suelo cohesivo, base rígida, suelo no cohesivo, base flexible, suelo cohesivo 3 y base flexible, suelo no cohesivo 4. Diferentes diagramas tensionales de contacto entre el suelo y la fundación. Observamos que cuando el suelo es no cohesivo, hay una tendencia por ejemplo un suelo arenoso, a concentrarse las tensiones en el centro de la base y consecuentemente las solicitaciones sobre la zapata van a ser menores que en igualdad de condiciones en la zapata 2 que en la zapata 1, donde las tensiones se tienden a concentrar en los bordes. Entonces, la relación de rigideces de base rígida o flexible y suelos cohesivos o no cohesivos alteran las tensiones en el suelo si uno hace un estudio más aproximado a la realidad. Es usual idealizar la reacción del suelo como una tensión que es lineal, ya sea uniforme si la carga es concentrada, ¿sí? O bien con variación lineal si la carga trapezoidal si la carga está ubicada la resultante dentro del núcleo central de la base y triangular si está por fuera del núcleo central de la base. Ahora, esta hipótesis que solemos adoptar es válida siempre y cuando la rigidez de la base esté por encima de un determinado valor mínimo. ¿Sí? Sea una base que nosotros consideramos rígida, que eventualmente la podríamos diseñar mediante el método de bielas y tensores. Ahora, ¿cuándo una base se podrá considerar rígida? Bueno, hay expresiones de diferente bibliografía que nos indican que la altura total de la base debería ser cuando menos mayor o igual que la longitud de la misma menos el ancho del tronco de columna, ¿sí? Sobre 4. Si la altura de la base cumple con ser igual o mayor que esa relación, podríamos en principio, a falta de un estudio más profundo, considerar que la base se puede comportar como un elemento rígido. Aquí está graficada las variables, h, la altura de la base, l, la longitud en esa dirección analizada, y a es el ancho del tronco de columna.
es la llamada condición de rigidez. De no verificarse esta condición anterior, tendríamos que evaluar los esfuerzos en la base y las tensiones en el terreno en forma aproximada bajo el concepto de viga sobre fundación elástica. Como dijimos, la intensidad de la carga actuante y la variación de tensiones en el suelo de apoyo son una variable a considerar para definir cuál es la relación que podemos idealizar la acción del suelo sobre la base. Respecto de la real variación de las tensiones, dependen, ya dijimos, de la rigidez de la base y del tipo de suelo de fundación, de las características y del nivel de cargas, estado de servicio o cargas últimas. Del estado de carga última o cargas mayoradas, nosotros vamos a obtener, con el diagrama de acciones del suelo, reacciones del suelo sobre la base, el diseño a flexión, corte y punzonado de la base. Y para el nivel de cargas último, plantear el comportamiento lineal del suelo es en cierta forma una aproximación que se aleja aún más de la realidad que en la situación de cargas de servicio. Si consideramos el comportamiento no lineal del suelo, entonces podríamos trabajar con otro tipo de diagramas para cargas mayoradas de reacción del suelo sobre la base. Entonces, desde el punto de vista práctico, si la base es rígida, es bastante frecuente utilizar diagramas con variación lineal, tanto para el nivel de cargas de servicio como últimas. A la izquierda tenemos una base con una carga axial centrada, la reacción es uniforme, igual al producto del cociente de la carga total incidente de la columna más el peso de la base dividido las dimensiones de la base. Si por el contrario, en una dirección la resultante es excéntrica, actúa con una excentricidad E, o sea que hay una carga y un momento, pero esa excentricidad cae dentro del núcleo central, podemos idealizar las tensiones bajo la base con una variación lineal, siendo trapezoidal la reacción. Es decir, que en el lado menos solicitado todavía hay compresiones. Por el contrario, si la excentricidad resultante sale fuera del núcleo central, entonces va a haber una zona que según ese planteo estaría traccionada de contacto entre base y suelo. Eso no es factible en condiciones razonables, usuales, salvo que hayamos colocado anclajes, lo que no ocurre en general ni es económicamente conveniente para este tipo de estructuras. Entonces, bajo esa circunstancia tenemos que aceptar que el suelo va a trabajar en la zona que esté comprimido, con un diagrama de tipo triangular, si aceptamos la variación lineal, cuya resultante coincide con el punto de acción de las cargas aplicadas. Y la zona que tenga un signo a partir de las tensiones nulas va a ser inactiva, se va a despegar la base del suelo. Esto es muy frecuente que ocurra en bases que sostienen elementos muy esbeltos, por ejemplo los molinos eólicos, donde el peso propio no domina y domina el momento. Entonces es inevitable que esta situación se presente desde un punto de vista económico y lo que se hace es considerarla, verificando el vuelco naturalmente, la condición de vuelco, y armar la cara superior de la base para tomar las tracciones cuando se eleva y se despega del suelo. Una segunda posibilidad que tenemos es plantear una plastificación parcial del suelo bajo cargas mayoradas y entonces una reacción uniforme del suelo, donde la reacción uniforme del suelo, la resultante de ese sector plastificado, va a coincidir con la recta de acción P ubicado en excentricidad E. ¿Sí? Ese es un diagrama alternativo que se puede llegar a utilizar para cargas mayoradas. Bajo esta circunstancia, las tensiones últimas, cuando actúa una carga P y un momento M, que es equivalente a una carga P con una excentricidad E, donde es M sobre N, estaría dada si la excentricidad es menor que L sobre 3 por P último sobre dividido L menos 2 veces C.
donde es la excentricidad de la carga. Si hay excentricidades en ambas direcciones, bueno, entonces tenemos excentricidades E sub x y E sub y, la resultante está ubicada en forma diagonal respecto del eje geométrico de la base. La tensión resultante equivalente será P último dividido Lx menos 2Ex por Li menos 2 veces Ei, siendo X y Y las excentricidades correspondientes. Teniendo presente lo anterior, para el diseño de bases rígidas podemos adoptar el criterio A de variación lineal como una aproximación más sencilla, usualmente, siempre y cuando se cumpla que las bases sean rígidas. Si las bases no cumplen la condición de rigidez, se comportan como bases flexibles, esta hipótesis de asumir que la variación de tensiones en el suelo es lineal deja de ser razonable. Tenemos que pensar en otra solución. Entonces, antes de avanzar más en el tema, planteo simplemente las verificaciones a realizar en bases aisladas, los pasos gruesos para su diseño. Verificamos las tensiones admisibles de contacto con el suelo para el nivel de carga de servicio, verificamos las condiciones de estabilidad, volcamiento y deslizamiento antes de hacer el diseño de la base misma, no tiene sentido. Las condiciones de equilibrio son fundamentales, verificarlas previo al diseño de la base. Verificamos el control de asentamientos y luego sí procedemos al diseño de la base verificando flexión, corte, punzonado y fisuración, tratando de que la base tenga una altura tal que no se requiere en lo posible ni armadura de corte ni armadura de punzonado. En el caso de que actúen entonces en una base rígida una carga axial y momento según los dos ejes principales, podríamos plantear para evaluar las tensiones en el terreno de contacto si la resultante de la excentricidad en ambas direcciones x e y es menor que L sobre 6, o sea cae dentro del núcleo central de la base, la conocida expresión P sobre el x Li más menos mi por x sobre el momento de inercia y más menos mx por y sobre el momento de inercia x. Entonces, esto sería válido si la base es rígida y la resultante en ambos ejes es menor que la longitud en esa dirección dividido 6. De tal forma podríamos verificar en el punto más desfavorable la tensión máxima y compararla con la tensión admisible del suelo. Básicamente tendríamos una figura de este tipo en esa situación y una arista que sería la más comprimida a verificar, bajo la hipótesis de base rígida, y una arista la menos comprimida que debería estar justamente comprimida o a lo sumo con una tensión nula. Si acaso la excentricidad es mayor, ya vimos que las expresiones correspondientes, la expresión sería el diagrama triangular si la base es rígida y la tensión máxima en el terreno se podría expresar si hay excentricidad en un solo eje como 2 veces P sobre 3 veces Li sobre 2 menos la excentricidad correspondiente por Lx. Para cerrar este video y luego seguiremos avanzando con otro en el diseño de bases aisladas, las verificaciones de equilibrio son fundamentales. La verificación de volcamiento se plantea sobre la base de tomar un punto de referencia como el A y considerar las fuerzas actuantes que tienden a volcar la base, en este caso sería el momento flector M y el valor de H por LH, el corte horizontal. Y las fuerzas estabilizantes serían la componente N que viene de la columna de compresión y el peso propio del tronco, la base y la tapada de suelo. El cociente entre los momentos estabilizantes y los momentos volcadores, no hay un consenso general respecto de cuál tiene que ser ese valor mínimo. Se suele encontrar en la bibliografía como referencia un valor mínimo de 1,5. Consideramos prudente afectar de un coeficiente reductor menor que 1 la componente de momentos estabilizantes por las incertidumbres que hay para determinar. Entonces, de esta manera tendríamos a la izquierda el componente de cargas estabilizantes N más P por A sobre 2 por un coeficiente delta menor que 1.
Solo a modo de sugerencia, esto hay que analizarlo en cada caso, en este caso adopté 0,9. Mayor o igual que el momento desestabilizante M más H por LH por un coeficiente gamma 1 que como mínimo debe valer 1,5 o eventualmente más. Entonces de esa forma se plantea la ecuación de equilibrio al volcamiento. Entonces la otra verificación a realizar de equilibrio es la verificación de deslizamiento. La verificación de volcamiento suele ser crítica para, por ejemplo, bases de estructuras metálicas, donde las estructuras metálicas tienen paredes importantes de chapa, con el peso propio no domina, ubicado en zonas de fuertes vientos. La zona donde nosotros vivimos en particular fue azotada en estos últimos días por ráfagas de viento de 140 km por hora, entonces, y es una condición habitual una vez al año, cuando menos, y en algunos sectores las ráfagas superaron esa velocidad. Entonces, en esas condiciones es una cuestión muy importante verificar el vuelco, porque el peso propio es solo el peso propio del tronco de columna, la base y la tapa del suelo, ¿sí? Porque la resultante eventualmente que acciona de la superestructura metálica sobre la base, en este caso la placa de anclaje, puede ser de tracción inclusive. Entonces es muy importante hacer esta verificación. Con respecto a la verificación al deslizamiento en, por ejemplo, muros de contención, suele ser importante realizarla. Tenemos que considerar, o para bases medianeras, excéntricas, N más P, la carga estabilizante, por la tangente de phi, si es un suelo friccional, mayor o igual que gamma 2, un coeficiente que hay que adecuarlo, pero como mínimo tiene que valer 1,5, por H, la fuerza que tiende a deslizar para suelos sin cohesión tipo arena. Y la otra ecuación sería el área de la base por C sub D, mayor o igual que gamma 2 por H para suelos cohesivos, donde C sub D sería, se puede estimar como 0,5 de C, ¿sí? Donde C es la cohesión, como un valor minorado. Entonces, son las dos ecuaciones que podemos plantear en función del tipo de suelo para verificar el deslizamiento. Bueno, con esto terminamos este tercer video y vamos a continuar ya con el diseño de base aislada.